Dentro del Departamento de Estrategia, desde hace un par de años venimos realizando una serie de investigaciones con la intención de profundizar algunos temas estratégicos en el contexto de América Latina y obviamente frente a los asuntos militares y asuntos como nuevas amenazas en el contexto tanto regional como global. Buenas tardes para todos. En esta tarde de hoy nos encontramos con uno de los integrantes del Departamento de Estrategia. Nos encontramos con el docente Andrés Felipe Cardona. Él es docente y egresado de la Escuela Superior de Guerra. También nos encontramos con el coronel de la Reserva, José Luis Rico Arenas, docente e investigador también de la Escuela Superior de Guerra. Bueno, en este corto conversatorio hablaremos un poco sobre el libro Pensamiento y Cultura Estratégica en América Latina, un análisis desde las políticas de seguridad y defensa. Para esto, el docente Andrés Felipe Cardona nos contará un poco más. Gracias, Carolina. Muchas gracias por el espacio. Bien, dentro del Departamento de Estrategia, desde hace un par de años venimos realizando una serie de investigaciones con la intención de profundizar algunos temas estratégicos en el contexto de América Latina y obviamente frente a los asuntos militares y asuntos como nuevas amenazas en el contexto tanto regional como global. Dentro de ese proceso de investigación, el Departamento de Estrategia el año pasado desarrolló un proyecto de investigación importante dentro del cual precisamente está este libro de Pensamiento y Cultura Estratégica en América Latina y obviamente un análisis desde las políticas de seguridad y defensa. ¿Qué es lo relevante en general de este libro? Pues primero la participación de nuestros docentes dentro de la Escuela de Guerra, que son principalmente oficiales en uso buen retiro, como mi coronel Rico, que aportan desde una perspectiva académica, pero también desde la experiencia, todo ese fenómeno de aproximarse a estos fenómenos de las nuevas amenazas y de las políticas de seguridad, pero adicionalmente nosotros dentro de la Escuela de Guerra también tenemos la participación de docentes internacionales, que participan activamente dentro de esa perspectiva y dentro de esa dinámica de investigación, ofreciendo también desde esa mirada multicultural y obviamente aprovechando la experiencia de tener oficiales de Argentina, de Brasil, de México, toda esa experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, el libro tiene varios capítulos en donde hay participación de esos oficiales extranjeros y como bien te decía, el tema es tratar de ofrecer una visión académica, una visión desde la Escuela Superior de Guerra amplia sobre estos fenómenos de seguridad y defensa. Y sobre todo también una aproximación a esas políticas de seguridad que a veces pasan tan desapercibidas, no solamente en el contexto nacional, sino en el contexto internacional. Ahora, el punto interesante es cómo se contrastan esas visiones con los oficiales extranjeros, cuál ha sido el enfoque que han tenido los países desde esa visión de política de seguridad y cómo se aterrizan en el contexto colombiano a partir de esos fenómenos que nos han acogido o que afectan principalmente la seguridad y defensa en Colombia. El libro en este momento se encuentra en proceso editorial, digamos que esa es una de las partes que es compleja, alguno quisiera que ya estuviera publicado para poderlo socializar mejor, pero la idea es que en este año ya ese libro salga a la luz pública, si se puede decir así, para que la gente pueda acceder a él y pueda entender las dinámicas de las políticas de seguridad. Es un libro que evidentemente costó un año de trabajo muy fuerte por parte de los autores, y que contó precisamente con la edición como coeditor de mi coronel Enrique. Obviamente el valor agregado de ellos es aportarle toda esa experiencia desde años de experiencia, desde también la experiencia académica, porque ellos han tenido también un recorrido académico importante dentro de la Escuela de Guerra y en otras universidades, y eso permite darle una visión mucho más amplia frente a estos fenómenos de seguridad y la política de seguridad y defensa. Entonces, en ese orden de ideas, el libro es más que todo una reflexión académica, sobre las dinámicas de las políticas de seguridad y defensa, y obviamente también son unas reflexiones de la cultura estratégica. La cultura estratégica termina siendo como ese eje articulador de cómo los países y cómo los estados terminan creando esa noción de estrategia, y eso cómo ayuda a fortalecer precisamente la condición de políticas de seguridad. Entonces, creo yo que es un libro que invita mucho a muchos escenarios, invita mucho a la reflexión, y obviamente es un documento clave si hay interesados en estudiar precisamente la cultura estratégica, la política de seguridad, más allá de las fronteras de la Escuela Superior de Guerra, que es lo que nos interesa a nosotros. Pues es un libro que me parece que va a tener un resultado y una acogida muy interesante desde esa perspectiva internacional y nacional de contraste. Ese, digamos que es el punto clave. Ahora, nosotros seguimos investigando, nosotros seguimos desarrollando investigación. Este año también tenemos
La idea es desarrollar otro capítulo, otro libro este año, pero ya con otro tipo de enfoque. Cada año estamos, digamos, migrando en los diferentes asuntos y las diferentes amenazas a la seguridad, y como departamento de estrategia pues nos acude esa responsabilidad de tratar estos temas con el más alto compromiso académico de entregar un producto de calidad que obviamente pueda ser usado no solamente, vuelvo insisto, desde dentro de la escuela, sino por todos los ámbitos académicos. El coronel de la Reserva, José Luis Rico, nos va a contar un poco sobre uno de los capítulos denominado Impacto de la modernización militar en más dinámicas de la seguridad regional. Coronel, cuéntanos un poco qué abarca este capítulo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que Andrés hizo una excelente introducción del libro, por lo cual le agradezco muchísimo, pero definitivamente la intención del libro completo es abarcar los temas pertinentes a la seguridad y a la defensa nacional. Tenía un concepto donde centraba al Estado como el centro de la seguridad, es decir, todas las actividades que realizaba el Estado era para garantizar su seguridad como Estado, como ente jurídico de la nación. Pero este concepto, después de la Guerra Fría, prácticamente desaparece y aparece un concepto novedoso y maravilloso que es la seguridad humana. ¿Qué busca la seguridad humana? Es la protección del individuo. Es decir, el Estado deja de ser el centro de la seguridad y el individuo pasa a ser la razón de ser de esa seguridad. Por eso es que ese concepto es interesantísimo, y no es que los estados con anterioridad no lo hayan tenido en cuenta, sino tal vez no le habían hecho el énfasis necesario para que hubiera la claridad que el Estado trabaja es en pro del desarrollo de la persona humana. Entonces, eso le garantiza una seguridad al individuo, pero obligatoriamente no puede quedarse solamente en un concepto de seguridad física, sino que ese concepto se amplía a otro tipo de seguridades. Por ejemplo, definitivamente se requiere que los individuos tengan un tipo de seguridad social, que los individuos tengan seguridad alimentaria, que los individuos tengan o estén en la búsqueda de la solución de sus necesidades básicas. Entonces, dentro de la seguridad humana contiene toda esta serie de conceptos que la hace supremamente fuerte, pero a la vez multidimensional, porque si hablamos de defensa, la definición de defensa es muy sencilla, son todas las acciones que las fuerzas militares de un Estado toman para defender su soberanía y su territorio nacional. Entonces, ¿dónde está la defensa y la seguridad dentro del concepto de lo multidimensional? Pues claro que está porque esas fuerzas militares pueden participar en diferentes actividades directamente relacionadas con la seguridad humana. Por ejemplo, participar en la ayuda y mitigación de catástrofes medioambientales, no solamente naturales, porque no solamente se presentan ese tipo de catástrofes, sino hay otras catástrofes que son iniciadas por manos del hombre. Pues ahí puede haber una participación directa de las fuerzas militares. Entonces, miren que esto nos tiene que hacer reflexionar, que definitivamente la seguridad es la base fundamental, pero la defensa tiene una cabida dentro de la seguridad. Y un Estado que no tiene unas fuerzas militares que cumplan la misión fundamental de defender su soberanía y su territorio nacional, quedan en entredicho. Entonces, por esa razón es que debemos entender perfectamente los dos conceptos, y ahí es donde entra la necesidad de una modernización militar. Entonces, la modernización militar es absolutamente necesaria para que los estados tengan unas fuerzas disuasivas, pero que también puedan colaborar en todas las tareas de la seguridad nacional. Claro. Entonces, ese es uno de los enfoques. Además, comenzamos a trabajar en el libro, específicamente en el capítulo, y vemos que todo este proceso de la seguridad tiene un impacto en la modernización militar, y podemos definirlo como en 3 momentos históricos bien interesantes. El primero de esos momentos históricos es la lucha por la independencia de los estados. Ese es el primer momento.
nuestros países, especialmente aquí en América Latina, todos sufrimos unos procesos de independencia de unas potencias colonizadoras. Ese es el primer gran momento. Viene un segundo gran momento, que es la creación del Estado. Una vez obtenida la libertad de estas potencias colonizadoras, se comienzan a organizar los estados, o comienzan a presentarse los primeros experimentos de lo que hoy es el Estado moderno. Pero obviamente un Estado constituido, con un gobierno legítimamente constituido, con independencia de poderes, unos órganos de control, con un territorio reconocido. Esa es la primera parte. Y luego viene otro periodo muy importante, que es la democratización, que podemos decir que comienza básicamente a mediados del siglo XX, con un énfasis importante en los 60, con el periodo de la descolonización. Ahí ya comienzan a fortalecerse las democracias, pero además aparece un fenómeno terrible, y es que se presenta la Guerra Fría. Con la Guerra Fría aparece un flagelo, que es la expansión comunista, y que Occidente trata de evitarla, para que las naciones se muevan dentro de los preceptos de constitucionalidad y democracia, es decir, gobiernos autónomos con gobernantes elegidos por ese pueblo, repito, con la independencia de los tres poderes y con unos órganos de control, con un territorio definido y una población. Ahora, si la pregunta es, ¿tenemos todos los territorios definidos? No, por eso estamos en ese proceso de construcción de democracia y de los estados. Faltan todavía muchos límites por definir exactamente, pero es un proceso, entendiendo que los periodos de revolución en América Latina se dan apenas en el siglo XIX. Pasa el XX en esa lucha permanente y comenzamos el siglo XXI. Esto nos puede llevar a muchas reflexiones interesantes, y es que no se concibe que una nación no pueda tener una claridad en la construcción de unos procesos de planeamiento de seguridad y su defensa. Y me atrevería a decir, y es que el centro del desarrollo hoy se puede ver como la seguridad, porque a partir de la seguridad viene la inversión, vienen las oportunidades de desarrollo económico de la población a través de oportunidades laborales, el acceso a la educación y la solución de sus necesidades básicas a través del principio del buen gobierno. ¿Y qué es el principio del buen gobierno? La búsqueda del bien común. Entonces, esto nos puede llevar a unas conclusiones, obviamente algunas que podríamos decir que pueden traer efectos negativos y otros efectos muy positivos, porque estamos en un mundo multipolar. Además, en lo social y en lo económico, pero pues si hablamos en lo militar, muy seguramente el mundo es unipolar en lo militar en cabeza de los Estados Unidos, pero no es tema que trate el capítulo, sino quise hacer una aclaración. Pero sí nos trae unas cosas que nos podría hacer reflexionar y que la población en general podría verlo como negativo, es afectar procesos y relaciones entre los estados. Entonces, cuando un estado inicia ese proceso de modernización, crea suspicacias alrededor de sus estados vecinos. ¿Cómo así? Colombia está comprando armamento, ¿qué intención tiene? El otro país X está comprando armamento, ¿cuáles son sus intenciones? Si tiene por la vía diplomática solucionado sus problemas limítrofes. Entonces crea esa sensación que puede generar algunos malos entendidos entre los estados, realmente afectando procesos de relaciones entre los mismos estados. Ese es un aspecto, pero tiene que saberse manejar supremamente bien, porque para eso existen definitivamente el concepto en relaciones internacionales, que son las medidas de confianza mutua. Entonces, cuando los estados pueden manejar adecuadamente las medidas de confianza mutua, pues los estados vecinos tienen la tranquilidad que el Estado se está preparando para garantizar su seguridad, pero que no tiene una intención de realizar un ataque o de buscar conseguir más territorio. Simplemente está garantizando su soberanía
y la existencia de su territorio. En otras palabras, su existencia. Eso es uno de los temas. Ahora, también cuando se comienza a aumentar, dentro de la nación ese sentimiento de que nos estamos modernizando y actualizando y comprando equipo, pues comienza a haber la sensación de que los estados se están militarizando. Entonces, hoy en día las militarizaciones no son tan comunes como las que vivimos nosotros en los periodos de los gobiernos dictatoriales del Cono Sur. No son similares, pero de igual forma todavía hay muchos estados que utilizan el poder militar, es decir, la fuerza militar, como un elemento desestabilizador dentro del propio estado, para mantenerse en algunas personas que hacen gobiernos dictatoriales o de facto. Eso es uno de los elementos que difícilmente comprende la sociedad, y es entender que realmente la fuerza se está preparando es para garantizar su soberanía y su territorio. Pero también trae aspectos positivos. Cuando las fuerzas militares, como elemento de defensa, se emplean en contra de las nuevas amenazas, como la lucha contra el narcotráfico, como el comercio ilícito de armas, como en la lucha contra esos grupos de delincuencia organizada a nivel internacional, pues son elementos positivos donde la defensa puede colaborar a la seguridad. Entonces mire que vamos viendo que no todo se puede ver desde un punto de vista, llamémoslo, que genera puntos de vista negativos. Y definitivamente podemos decir que la seguridad humana impacta en los nuevos conceptos de seguridad, porque se está dejando de lado al elemento principal, que era el Estado, y dándole paso a las personas humanas. En ese caso, las fuerzas militares pueden contribuir a fortalecer ese pensamiento con respecto a la seguridad humana. Ya lo había dicho anteriormente, participando en apoyo cuando se presenten desastres naturales y no naturales, cuando hayan movimientos dentro del territorio que busquen seccionar el país. O sea, hay una gama increíble de opciones donde no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino de la defensa, la modernización de unas fuerzas pueden ayudar al crecimiento no solo social, sino económico del país. Y finalmente hay un elemento fundamental, y es que esta modernización lleva consigo la necesidad de que las fuerzas militares se capaciten, se entrenen y se eduquen en diferentes temas, en temas de seguridad y defensa, obviamente, en temas de geopolítica, en temas de política exterior y relaciones internacionales, pero también en derechos humanos y derecho internacional humanitario, que es tal vez el talón de Aquiles que se tienen en estos procesos. Pero unas fuerzas militares bien preparadas, bien educadas, respetuosas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, construyen sociedad, construyen país. Yo pienso que esa es la intención del capítulo, que busca despejar cualquier duda que haya al respecto sobre la necesidad de que los estados se modernicen, porque estamos sufriendo unos cambios a unas velocidades increíbles. Desde que inicia el proceso de la globalización, el mundo ha cambiado. Sí. Y va a una velocidad que cuando apenas uno se está enterando de una noticia en cualquier parte del mundo, ya está llegando otra noticia. Entonces no hay el tiempo suficiente para poderlo entender. Dejo el micrófono abierto por si tienes preguntas o algo. No, si me permiten, ¿no? Sí, claro, sigue. A mí me parece que hay un debate importante que plantea el coronel Rico, y creo que es fundamental, que es parte de los estudios de seguridad hoy en día. Ese debate del proceso de la modernidad. Entonces, ¿cuál es el rol que está jugando el Estado hoy en día frente a los asuntos de seguridad? No solamente dentro de su propia esfera local, sino a nivel regional y a nivel hemisférico, que ese es, digamos, uno de los grandes debates hoy, de cuál es el rol de los estados dentro de los fenómenos de seguridad. Pero también el coronel hace un énfasis muy interesante, y es un debate, no sé si exista como debate, pero sí es una discusión que se ha dado por lo menos en varios escenarios, y es, bueno,
seguridad humana o seguridad multidimensional, o las dos al mismo tiempo, o como complementarias. Yo concuerdo con la visión del coronel, es una visión complementaria en el sentido de que las dos se engloban mutuamente y solucionan correlacionalmente los problemas de la una y la otra. Entonces se ha planteado esa diferencia, pero creo yo que están inmersas en la otra. Ahora, el énfasis o el problema es si nos inclinamos más a una y nos alejamos más de la otra, o si nos inclinamos más a una y nos alejamos de la otra. Esa es, digamos, parte de la discusión de la minucia de esos temas, pero creo yo que el capítulo es una invitación a reflexionar sobre los temas de la modernidad y sobre el rol que tienen precisamente las fuerzas militares en un Estado que en términos globales está haciendo una transición del estado de la modernidad a la posmodernidad, de un escenario que ya deja de ser solamente nacionalista y pasa a ser un escenario cada vez más sin fronteras y cada vez más complicado. El coronel muy bien lo decía, la globalización termina siendo como ese eje articulador que rompe precisamente las dinámicas del escenario de la Guerra Fría y nos plantea todo un nuevo escenario complejo de retos para los estados. Entonces sí, me parece que hay unas invitaciones intrínsecas dentro del documento que me parecen importantes, y solo quería acotar eso. No, está muy bien y agradezco tus palabras, pero si habláramos específicamente de la modernización militar como defensa, tendríamos que hacer énfasis en que hoy la guerra se libra de manera diferente a como se libró hasta los años 90. A partir de los 90 hay una ruptura. Ya no hablamos del teatro aeroterrestre, sino hoy hablamos del ciberespacio y del ciberespacio y del espacio. En esa época hablábamos de aviones tripulados y hizo por primera vez la aparición de los primeros aviones no tripulados. Pero hoy vemos en la guerra Rusia-Ucrania, en la guerra Israel-Hamás, cómo esa capacidad de aviones no tripulados y del poder de armas en el espacio, armas montadas sobre satélites, han cambiado el concepto de la guerra. Sin extendernos a hablar de las guerras, pues hablemos a partir de las guerras de tercera, cuarta, quinta y sexta generación, que termina siendo la guerra de sexta generación, esa guerra donde se puede manipular a través de los medios de comunicación a las personas, a través de la información y la desinformación, a través de las redes sociales. Y eso es lo que está sucediendo en las noticias que uno escucha de lo que está sucediendo en el Medio Oriente y lo que está sucediendo en Israel contra la Federación Rusa contra Ucrania, una guerra de desinformación absoluta. Entonces es necesario que las fuerzas militares se modernicen y puedan enfrentar estos nuevos retos que traen consigo esas nuevas circunstancias de seguridad a nivel mundial. En definitiva, es un libro muy interesante para todos nuestros lectores, porque además siento, y escuchándolo a los dos, es entender cómo, o sea, el término, los conceptos de seguridad, de defensa, de esa transformación histórica que nos hemos permitido, digamos, vivir, y es ahí donde tú mencionabas como esa experiencia que de pronto se refleja de nuestro personal extranjero, de nuestros, como el coronel, nuestros militares ya en uso de buen retiro, que pueden plasmar esas experiencias y esos conceptos para, pues digamos, mejorar y que los lectores entiendan esa parte académica que queremos. Bueno, pues me gustaría preguntarte dónde podemos encontrar este libro apenas, Felipe. Bueno, pues la idea es que apenas salga el libro, la idea es que lo puedan consultar a través de la página web esdeguelibros.edu.co. Ahí, además de nuestro libro y varios libros del Departamento de Estrategia, tienen ustedes acceso a todas las publicaciones de la Escuela Superior de Guerra, y obviamente invitarlos al stand de la Escuela Superior de Guerra en el pabellón 3, en el segundo piso, en donde obviamente también podrán encontrar físicamente los libros y dialogar con oficiales, dialogar con los profesores y entender eso. Realmente uno de los puntos claves que me parece central de todo este ejercicio es: necesitamos entender, o la sociedad colombiana necesita entender muy bien cuáles son sus fuerzas militares, para qué son las fuerzas militares, y eso hace parte de algo que es muy central, que es la cultura estratégica. No es que no tengamos, no quiero llegar a ese punto, sino que nos toca seguir reforzando, y creo yo que la Escuela Superior de Guerra, y con la experiencia de mi coronel y con la experiencia de muchos otros oficiales, lo que se busca hacer con todas estas publicaciones es que
la sociedad colombiana entienda las complejidades que es hablar de la seguridad y la defensa en un país como Colombia, en una región como es América Latina o Suramérica específicamente, y en un mundo tan complejo como el que estamos actualmente. Bueno, muchas gracias a los dos por este espacio, por permitirnos conocer un poco más de lo que día a día se trabaja dentro de la Escuela Superior de Guerra. El tema de investigación es completamente importante a nivel académico, a nivel institucional, y eso es lo que en este momento lo estamos evidenciando. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Carolina. Andrés, gracias. Un abrazo para todos.